devuelve los autos para que la autoridad integre. La autoridad en materia penal y agraria, frente a falta de copias, pues ¿qué hace? La saca, ¿verdad? ¿Qué obligaciones tiene la autoridad responsable en una demanda de amparo directo? Uno, certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron. Si no consta en autos la notificación, dará cumplimiento a lo dispuesto sin perjuicio de que después obre la constancia. Segunda obligación de la autoridad, correr traslado al tercero interesado en el último domicilio designado para oír notificaciones. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos de origen con anexos y la constancia de traslado, que no es otra que la constancia de emplazamiento al juicio de amparo directo. Deberá dejar copia de las actuaciones para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión. En el sistema acusatorio se acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes, cómo se sustancia un amparo directo. El presidente tiene 3 días para decidir si admite la demanda, previene al quejoso o la desecha por encontrar un motivo manifiesto e indudable. ¿Qué pasa aquí en la realidad? Cuando un tribunal colegiado, la técnica y la ley dice esto, el presidente es el que va a decir si previene o desecha la demanda. ¿Qué pasa en aquellos colegiados cuando de manera plenaria desechan una demanda de amparo directo? ¿Y ante quién? Sí, el pleno dice, mira, esta demanda es notoria, manifiesta improcedente, vamos a desecharla a los 3. Esa práctica no es legítima por parte de esos tribunales colegiados porque limitan y eliminan el recurso de reclamación que tiene derecho el quejoso para recurrir la resolución de presidencia en la que desecha una demanda. Si hubiera irregularidades por no haber satisfecho los requisitos del 175, el presidente señalará un plazo que no excederá de 5 días para que se subsanen las omisiones o corrijan los defectos. Si la ley dice que el presidente puede señalar un plazo que no exceda de 5 días, ¿eso significa que el plazo puede ser de 3 o de 2? Gramaticalmente sí se podría entender así. ¿Y cómo debemos entenderlo? ¿Cómo se entiende en la actualidad? 5 días. Nada más 5 días, no pueden ser menos. ¿Qué podemos corregir de una demanda de amparo directo? De estos requisitos. De los del 175. ¿Qué podemos corregir? Tenemos 7. ¿Todos podemos corregir? Oye, se te olvidó ponerle conceptos de violación a tu demanda. Y este artículo me permite señalar un término para que la corrijas. ¿Por qué no? ¿Por qué? Se extendería, ¿no? Evidentemente no podemos corregir conceptos de violación. Si no se cumple con ese requerimiento, pues se tendrá por no interpuesta. Evidentemente. Si el presidente del tribunal colegiado no encuentra motivo de improcedencia, ¿qué hace? Pues admite la demanda, manda a notificar a las partes,
para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. ¿Qué pasa cuando las partes promueven alegatos? ¿Son válidos? Hay una tesis que efectivamente señala los alegatos no forman parte de la litis constitucional. Entonces, ¿qué demonios hace esto aquí? Se sugiere, siempre que en vez de alegatos presenten amparo adhesivo. La parte que haya obtenido sentencia favorable podrá presentar en forma adhesiva el famoso amparo, que lo tienen que ver de forma muy detallada en el diplomado. Cuando procede, cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo a fin de no quedar indefenso. Esto es lo más criticable del amparo adhesivo. ¿Qué es eso? Aparte de ser una barbaridad para el derecho de amparo, ¿por qué? Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones del fallo, no, lo más grave es que el quejoso tiene que luchar contra dos personajes ahora, contra la autoridad responsable que dictó el fallo y contra todas las alegaciones extras que presente el adherente, lo cual es inconcebible. El acto reclamado debe apreciarse como se dictó, no puede ser fortalecido. Y eso es algo que en la actualidad afortunadamente no ha operado, porque si no, a través de un amparo adhesivo puede mejorarse la resolución reclamada, lo cual es inconcebible. ¿Y hay jurisprudencia al respecto en relación a eso, que debe el amparo adhesivo superar los argumentos, los fundamentos de la autoridad Responsable. impugnada, sí, la autoridad responsable? Entonces, pues, ciertamente hay que pelear inclusive contra los argumentos de la propia autoridad. No, claro, no se puede mejorar, o sea, eso es definitivo. La sentencia no puede variarse a través de un amparo adhesivo. Esto en realidad es letra muerta aquí en la ley de amparo, porque pugna con todo el sistema del juicio de amparo. Y precisamente por eso la jurisprudencia esa pues es un... Claro, transcurridos los plazos, ¿qué sucede? El presidente del tribunal colegiado turna el expediente al ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución. ¿Dentro de qué? De los 90 días siguientes. El auto de turno hace las veces de citación para sentencia. ¿Por qué creen que está ya en la nueva ley de amparo los 90 días? Porque tradicionalmente en cultura administrativa interna del Poder Judicial de la Federación se creó la idea de que los órganos jurisdiccionales tenían 3 meses para dictar la resolución, que son prácticamente estos 90 días. La publicidad, perdón. En Nuevo León 6 meses en el primero civil, 8 meses en el segundo administrativo. En el DF, por ejemplo, en el tercero administrativo se tardan 1 mes en el dictado de una resolución. Las audiencias, publicidad de las audiencias, que ha sido todo un tema en el amparo directo. ¿Qué pasa aquí con estas audiencias? Las audiencias donde se discuten y resuelvan los asuntos de competencia de colegiados, entre ellos el amparo directo, serán públicas, salvo disposición legal en contrario. La lista que deban verse en cada sesión para allá se publicarán en estrados, etcétera. Los autos se discuten en el orden que se listen, salvo casos de excepción. Bien, el tema de la audiencia pública. Eso significa que yo puedo acudir a cualquier audiencia
de un tribunal colegiado del país. ¿Y qué pasa en la actualidad? Pasa de todo. Hay criterios donde dicen, sí puedes entrar, pero primero avísame. Sí puedes entrar, pero solo vas a entrar a ver tu asunto. Si tú no tienes asunto, no puedes entrar a la sesión. Esos han sido los 3 criterios que se han manejado. Y en realidad no se conoce un tribunal que permita el acceso al público, a quien sea, a una sesión. El día señalado se celebra la sesión con el secretario, etcétera. Si no hay aprobación del proyecto, bla, 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 bla. Este tema de suspensión de acto reclamado en materia de amparo directo lo van a ver en otro módulo. Última pregunta, y recapitulando. Causas de improcedencia que están contenidas en la ley de amparo, ¿también aplican para el amparo directo? ¿O solamente aplican para el amparo indirecto? Efectivamente, aplican para el amparo directo. Todas las condiciones, presupuestos procesales aplican para ambos tipos de procedimiento. Exactamente. El capítulo de cumplimiento de sentencias y ejecución, de sentencias de amparo directo también lo van a ver en un módulo distinto. Preguntas del amparo directo, dudas del amparo directo. ¿Qué tenemos? Ahorita yo quería preguntar, ¿contra quién se promueve? Yo le hice un planteamiento real y jurídico y usted me dio una respuesta que para la cuestión legal pues ya no se puede hacer nada porque lo sabemos, pero que hay medios para cuestiones cuestiones De responsabilidad. de responsabilidad. ¿Quién conoce? ¿El mismo colegiado? De responsabilidad administrativa, no, No. el Consejo de la Judicatura. El consejo. ¿El término para su interposición? Prácticamente es de 3 años más o menos. ¿De 3 años? Se Ok. puede extender a 5 en algunos casos. Ok. Y en otros hasta 10 cuando hay una obligación de respuesta patrimonial económica. Ok. O sea, Entonces, todo depende ante el de esos consejo. escenarios. ¿Existe finalmente, como última pregunta, el amparo directo en revisión? ¿Las sentencias de amparo directo son impugnables? Cuando hay Recuerden violaciones que de los- inconstitucionalidad, sí. Bueno, Claro. eso dice la ley. Por principio, las resoluciones de los colegiados son resoluciones inatacables, con la excepción de existir un reclamo en materia constitucional o convencional con muchos supuestos de procedencia que también deben ver de forma individual en un módulo. Si no existen preguntas, Licenciado, pero mire, tristemente, ahora con los famosos... ¿qué hacemos? Gracias por aplaudirme, pero todavía no hago la última pregunta. Tristemente, con los nuevos derechos humanos, nos enamoraron de los derechos humanos y dijimos, desde el momento que están violando el principio de legalidad, pues es un derecho humano que está consagrado en el artículo 16 constitucional, Claro. y por ahí nos podemos ir a la Suprema Corte. Empezamos a promover los recursos y la Suprema Corte dice, en relación a esto resulta muy evidente tu petición, pero no puede ser operante, así dice, no puede ser operante. Palabras más, palabras menos, pero casi nos dice, no me puedes dar de patadas al pesebre. Nos reconoce que el artículo de legalidad está consagrado como derecho humano. Sin duda. Y así se lo hicimos ver, pero él no le va a regresar al colegiado porque esto entraríamos a un sinnúmero de amparos contra esta situación. Entonces, aquí lo triste es que la misma Suprema Corte nos reconoce que si hay una violación de un precepto que está contemplado en los derechos humanos,
pero él no lo considera como de constitucionalidad. En esa cuestión sí, les quiero comentar que tengan mucho cuidado en el tema del amparo directo y violaciones procesales. La reforma es muy radical en este sentido. Si ustedes promueven un primer amparo, tienen que hacer valer todas las violaciones procesales que se les ocurran, porque si no lo hacen y hay una sentencia para efectos y hay una posibilidad de un nuevo amparo, en el segundo amparo ya no pueden hacer valer violaciones procesales. Tengan cuidado mucho con eso porque sucede todos los días y pues hay resultados funestos precisamente por no haber alegado esas violaciones procesales en un primer amparo. Y si son adherentes, también deben hacer lo mismo. Están obligados a proponer en el amparo adhesivo primera vuelta, vamos a llamarle así, todas las violaciones procesales que eventualmente les puedan afectar o que les hayan afectado. Porque si una resolución posterior les afecta y ustedes son quienes acuden al amparo directo, si no las hicieron valer en el adhesivo en la primera vuelta, todos sus conceptos serán inoperantes. ¿Sale? Y pues con esto terminamos. Les agradezco mucho su tiempo. La próxima, bueno, el martes tenemos una mesa redonda sobre el derecho a la educación, por si les interesa, a las 5 de la tarde. Los invito con mucho gusto. Y el jueves 22 y viernes 23, o sea, la semana que entra no hay clase. No hay clase ni trabajo, afortunadamente. Nos Eso vemos sí el merece un gran aplauso. 5 de la tarde, jueves 22, viernes 23 a las 5, módulo 4, la suspensión del acto reclamado en el amparo directo e indirecto. El juez Mario César Flores. Después de los exámenes les vamos a avisar por correo, está suspendido el... Ahora sí, aplausos, ¿no? Para el maestro José Antonio Bermúdez Manrique. No se les olvide firmar. Buenas noches.